Ilumina. Bienvenidos a todos y todas a esta lección en la que revisaremos la parte práctica de la escritura de texto con lector de pantalla NVDA. Para esto vamos a utilizar el día de hoy un programa llamado Bloc de Notas. Así que vamos a repasar también un poquito de cómo se abren los programas utilizando la búsqueda en menú de inicio. Primero voy a activar la verbalización de mis caracteres. Verbalizar caracteres al escribir activado. Ahí está. Voy a pulsar Windows. Inicio ventana. Búsqueda ventana. Cuadro de búsqueda edición en blanco. Aquí tenemos ya el menú de inicio abierto, entonces simplemente voy a escribir Bloc. Bloc de notas, coma, aplicación, coma, pulsa la flecha derecha para cambiar la vista previa 1 de 3. Ahí está. Doy Enter para abrir. Sin título 2 puntos. Bloc de notas. Editor de texto edición multilínea en blanco. Y se abrió mi bloc de notas. Bueno, para digitar textos con el lector de pantalla es importante que nosotros tengamos en cuenta que el manejo del teclado ya debe ser una habilidad totalmente consolidada, haciendo uso, por supuesto, de la técnica de mecanografía que se describe en el módulo 2 del teclado. Ahora, lo que quisiera es explicarles un poco de cómo funciona. En el módulo anterior de configuración vimos que el lector de pantalla tiene la verbalización de caracteres o de palabras y que yo los puedo tener activados o no de manera simultánea. Puedo solo tener la verbalización de caracteres o solo la verbalización de palabras, según yo me sienta más cómodo. Para efectos prácticos y de eficiencia nosotros podemos utilizar el comando insert 2. Verbalizar caracteres al escribir desactivado. Verbalizar caracteres al escribir activado. Y esto me va a permitir activar o desactivar la verbalización de caracteres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya escribiendo una palabra, por ejemplo, ilumina. I, L, U, M, I, N, A. Como pudimos escuchar, cada vez que yo pulsaba una tecla, el lector de pantalla verbalizaba qué tecla yo había digitado, ¿sale? Ilumina, espacio. Cuando yo activo la verbalización de palabras, por ejemplo, utilizando el comando NVDA o insert más el número 3 de la fila de números. Verbalizar palabras al escribir desactivado. Verbalizar palabras al escribir activado. Puedo activar o desactivar la verbalización de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo escriba una palabra y pulse espacio, el lector de pantalla me va a dar la información de qué palabra fue la que yo escribí. Por ejemplo, S, espacio, U, N, A, una, espacio, F, U, N, D, A, C, I. O acentuada, N, fundación, espacio. ¿Sale? En este momento yo tengo activada la verbalización de caracteres y la verbalización de palabras. Si yo tuviera solo activada la verbalización de palabras, la información que el lector de pantalla me entregaría sería la siguiente. Verbalizar caracteres al escribir desactivado. Ilumina. Es. Una. Fundación. ¿Sale? Ya no escuché la letra por letra y luego la palabra, sino solamente la palabra. ¿Cuál debo elegir como usuario? La opción con la que yo me sienta más cómodo y que más sentido me haga con respecto al nivel de expertise que yo tenga en ese momento. Si no me siento todavía tan seguro utilizando el teclado en la técnica de mecanografía y necesito una retroalimentación instantánea de qué letra fue la que yo acabo de pulsar, pues voy a requerir la verbalización de caracteres activada. Si ya tengo un poco más de confianza, ya estoy mucho más familiarizado con la técnica de mecanografía y con el teclado, pues tal vez simplemente utilice la verbalización por palabras. Ahora, en el apartado del teclado revisamos que hay teclas que tienen doble función y que estas funciones se pueden activar pulsando de manera combinada la tecla Shift. Por ejemplo, si yo presiono el número 1 de la fila de números,
solito. A ver, 1. permítanme. Voy a activar nuevamente mis caracteres. Verbalizar caracteres al escribir activado. Ándele, para que se escuche. Entonces, si yo pulso el número 1, 1. solito, me dice 1. 1. Espacio. Si yo combino la tecla 1 con la tecla Shift, Cerrar exclamación. voy a activar la segunda función. Y eso es importante Espacio. que ustedes lo tengan en cuenta, porque toda la fila de números y las letras que están a la periferia del grupo alfanumérico van a tener doble carácter. Por ejemplo, el más que está del lado derecho de la parte el más que está del lado izquierdo de la parte superior de la tecla Enter. Más. ¿Mm? Espacio. Si lo combino con la tecla Shift, Asterisco. es un asterisco o un símbolo de por. ¿Sale? Espacio. Si yo combino la coma, Coma. solita es coma, Espacio. y con Shift, Punto y coma. punto y coma. Espacio. Así que aquí voy a encontrar la mayoría de los signos de puntuación y símbolos matemáticos que necesito para escribir un texto. Ahora, ¿cuál es el uso correcto de la tecla bloqueo de mayúsculas? Cuando yo utilizo la tecla de bloqueo de mayúsculas, por lo general es cuando voy a escribir en mayúsculas sostenidas, es decir, toda una palabra o toda una frase en mayúsculas. Un ejemplo, si yo quisiera escribir IAP, ¿no? Como las siglas de la fundación. Entonces, activo mi bloqueo de mayúsculas. Bloqueo mayúsculas activado. Escribo I mayúscula. I mayúscula. A mayúscula. A mayúscula. P mayúscula. P mayúscula. Espacio. ¿sale? O cuando escribo el nombre de otra institución, como por ejemplo la UNAM. Entonces escribo U mayúscula. N mayúscula. A mayúscula. M mayúscula. UNAM. Espacio. ¿sale? Bloqueo mayúsculas desactivado. Pero cuando yo voy a escribir solamente una letra de mi palabra en mayúscula, por ejemplo, si yo fuera a escribir mi nombre, de la cual solamente la primera Y es en mayúscula, entonces yo voy a combinar la letra con Shift y el segundo carácter de todas las letras va a ser el mismo, pero en mayúscula. Y mayúscula. ¿Sale? U, D, Y, Judy. Espacio. No voy a activar el bloqueo de mayúsculas, escribo la I y luego lo desactivo. No es la manera correcta. ¿Que se vale? Sí, se vale. Pero recuerden que el objetivo de este curso es consolidar de manera eficiente los conocimientos necesarios para que ustedes vayan avanzando con muy buenas bases. Entonces, siguiendo todo este orden de ideas, ¿cómo escribo una palabra que lleva acento? Por ejemplo, pizarrón. El punto de inserción de texto lo bajé a la siguiente línea. Esto lo vamos a hacer con la tecla Enter, ¿sale? Y voy a empezar mi línea con mayúscula, así que voy a utilizar la P combinada con Shift. P mayúscula. I, Z, A, R, R. Y voy a escribir normal, sin hacer ninguna otra acción, hasta que tenga que llegar a la vocal que lleva el acento. Aquí me voy a detener y voy a pulsar la tecla que se encuentra a la derecha de la letra P. No me va a decir nada el lector de pantalla. Y después de haberla pulsado una sola vez, voy a presionar la letra o la vocal que quiero acentuar. En nuestro caso, la letra O. Acentuada. Y ya el lector de pantalla me da la verbalización de que esa O lleva acento. Y continúo la escritura N. normal. Pizarrón. Espacio. ¿Sale? Palabras como pingüino o cigüeña, que llevan diéresis sobre la U, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a combinar esta tecla del acento, la que está a la derecha de la letra P, con Shift. Ahí se encuentran las diéresis. Entonces vamos a escribir cigüeña. C, I, G. Aquí tengo que poner mi diéresis. Shift más la tecla del acento que está a la derecha de la letra P, seguido la letra U. U con diéresis.
y ahí ya me da la retroalimentación, U con diéresis. Y continúo con mi escritura. ñ, a, cigüeña, espacio. Esta es la manera en la que vamos a escribir textos. Ahora, cuando yo estoy escribiendo una frase y lleva puntuación, por ejemplo, I mayúscula, perdón, esto lleva acento, E mayúscula acentuada, R, A, S, E, érase, espacio, érase, U, N, A, una, B, E, Z. una vez, entonces aquí, sin dejar espacio, voy a poner mi coma. Ves, coma, espacio. Y ahí sí doy el espacio, ¿sale? Los signos de puntuación cuando escribimos siempre van seguiditos, van juntitos a la palabra. Y posteriormente si se deja un espacio, ¿va? Cuando nosotros estamos escribiendo hay un control que se llama el punto de inserción de texto, que visualmente es una línea vertical que por lo general parpadea, es decir, que aparece y desaparece muy rápidamente. Este punto de inserción de texto es el que va llevando el foco del lector de pantalla durante la escritura y aparece siempre del lado izquierdo y se va moviendo del lado hacia el lado derecho de la misma manera en que nosotros vamos escribiendo. Con cada letra que vamos escribiendo, él se va moviendo a la derecha hasta terminar el renglón y en programas como Word, solito baja al siguiente renglón. En el bloc de notas no hace esto. El usuario debe de darle Enter para que se cambie de renglón. De lo contrario, él seguiría escribiendo en un renglón que podría llegar a ser infinito, ¿sale? Entonces, este punto de inserción de texto es el que va a ir llevando el foco del lector de pantalla y es lo que hace posible que el lector de pantalla vaya verbalizando lo que nosotros vamos escribiendo, ¿sale? Si el foco del punto de inserción de texto se pierde, así yo esté en la ventana correcta o esté escribiendo bien, pues simplemente no van a aparecer los caracteres que yo digite en mi texto, ¿sale? Entonces, estas eran como las recomendaciones que les quería dar. En realidad, escribir con el lector de pantalla, si ustedes ya manejan el teclado, es bastante sencillo. Les recomiendo que revisen nuevamente la técnica de mecanografía, que practiquen mucho y que exploren los caracteres secundarios que hay en las teclas que están a la periferia del grupo alfanumérico, es decir, las que están junto a Enter, al ladito de retroceso, la tecla que está del lado izquierdo de la Z. Estas teclas tienen muchos símbolos que van a ser muy útiles para ustedes porque tienen los signos de puntuación como las exclamaciones, el signo de interrogación, más corchetes o llaves, las diéresis o el acento, ¿sale? Si requieren de un apoyo adicional o de instrucciones más específicas de acuerdo a su caso, por favor no duden en contactar con el instructor encargado del grupo al que pertenecen. Y nosotros nos encontramos en una próxima ocasión. Ilumina.